Muy buenas noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Aquí estamos, como siempre, primer programa de la temporada, dispuestos a entretenerles, a informarles y a que ustedes conozcan opiniones en libertad sobre lo que nos pasa, y que no es poco, menuda semanita esta. Lo primero, bueno, vamos a hablar lógicamente de la amnistía, como no, vamos a hablar de Puigdemont, vamos a hablar de Sánchez, mucho, de Sánchez mucho. Eso sí, le deseamos un pronto restablecimiento de esta afectación que tiene de COVID leve, que le ha fastidiado el gran tinglao que tenía montado él allí en el G20 con todos los importantes del mundo mundial. Mira, mala suerte ha tenido. Qué bien. Bueno, les presento ya a nuestros invitados esta noche. Don José María Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches. Como saben, jurista, catedrático y además diputado de Vox por Alicante. Sí, eso es. Pues nada, bienvenido y bien hallado en la reentré. Lo mismo le digo a don Mario Garcés. Don Mario Garcés, además de jurista, es escritor y ha sido pues el viceportavoz del Partido Popular en la última legislatura. Muy buenas noches, Mario. Muy buenas noches y muchas gracias. Una de las personas que ya no está en el Congreso y que echaremos a faltar. Bueno, gracias. Si es que el Congreso echa a andar, que también tengo mis dudas. Yo apuesto, ya lo saben ustedes, es triste que alguien tenga que decir esto a mi edad, ¿eh? Pero lo único que confío es en la repetición electoral. El menor de nuestros males sería ese, tal como vienen las aguas. Don José Luis Balbás, economista, empresario y hombre que dedicó unos cuantos años de su vida al Partido Socialista. Muy buenas noches. 23 años. Buenas noches, José Luis. Bueno, la situación política es difícil que empeore, o sea, es una cosa ya catastrófica. Ya la Fiscalía le ha tenido que decir a Puigdemont y por tanto al Gobierno que la ley es la ley y que no manda a nadie en la Fiscalía. Y hoy han tenido que, bueno, ayer, a la que había mandado hacía una semana para que hiciera el informe del Tribunal Constitucional, abogada del Estado, pedido la inhabilitación, bueno, la inhabilitación, la expulsión de ese tonto. Laura, sí. A Laura le han dicho, oye, Laura, vete a engañar a quien haga falta, pero vamos, bueno, es un descaro. Con la venia de Balbás, continúo las presentaciones. Don Alfonso Rojo, director de Periodista Digital. Muy buenas noches. Un placer estar aquí. Un placer, pero menuda semana, ¿eh? No me digas que no. Vamos a empezar, si acaso, para que esto empiece a caldearse, a ver imágenes de Yolanda Díaz en el Parlamento Europeo haciéndole 1001 sonrisas y agasajos a Puigdemont. ¡Ay, qué bien se lo pasó Yolanda viendo a Puigdemont! Ha sido una cosa muy renombrada. Por cierto, que Vox ha llevado esto al Supremo, porque, hombre, hay muchas cosas que aclarar de este viaje. La principal, para mí, ¿quién lo pagó? Sabemos que se fue en vuelo regular, pero ¿quién pagó el vuelo regular de ella y su séquito a hacerle el agasajo, el blanqueo a Puigdemont a Bruselas? Nosotros. Nosotros, claro. El sufrido contribuyente español, incluidas... Yo pensé que habían brindado con champán, lo hicieron con cerveza, que hay que tener, pero bueno, es Bélgica. Bélgica tiene estas cosas, y un agua mineral con gas. Pero hasta el agua mineral con gas y las cervezas, el hotel, el Radisson, por cierto, lo pagamos nosotros. No tengan la más mínima duda. El Radisson SAS, que no es un mal hotel. Bueno, ya quitamos estas imágenes. Soy consciente de que muchos estarán ahora cenando y eso, pues estas imágenes cenando puede que tengan algún efecto sobre las multitudes. Pero en cualquier caso, por acabar con los efectos nocivos, hoy no entenderíamos nada del programa si no estamos muy atentos a las cosas que dijo Puigdemont, no a las que algunos interpretan que dijo, sino a lo que dijo la fuente del prófugo. El prófugo dijo lo que dijo i lo que dijo se lo vamos a resumir. A més de reconèixer els elements que conformen el conflicte, hi ha altres condicions necessàries per poder emprendre el camí de la negociació. Un partit que manté la legitimitat de l'1 d'octubre i que no ha renunciat ni renunciarà a la unilateralitat com a recurs legítim. L'abandonament complet i efectiu de la via judicial contra l'independentisme a través d'una llei d'amnistia que inclogui l'ampli espectre de la repressió iniciada des d'abans de la consulta del 9 de novembre del 2014. La creació d'un mecanisme de mediació i de verificació que porti garanties del seguiment i compliment dels acords, un compromís com el que cap règim ni govern espanyol no ha estat capaç de fer realitat, malgrat alguns intents, des de la caiguda de Barcelona l'11 de setembre de 1714, doncs fixar com a únics límits els definits pels acords i tractats internacionals que fan referència a drets humans, siguin individuals o siguin col·lectius,
i a llibertats fonamentals. Bueno, por si no han tenido ganas de leerlo, entiendo que no apetezca, les resumo. Lo primero, estas son condiciones previas para sentarse a negociar la investidura. Luego dirá Sens lo que diga, este es lo que dijo. En primer lugar, la amnistía, no solo del 17, sino del 14 también, el mediador, porque tampoco se fía, y en eso hace bien, de Pedro Sánchez. Y en tercer lugar, el encaje del referéndum. Él abre ese melón diciendo que tiene que ser una cosa aparte de la Constitución española. La Constitución española queda a un lado. Tiene que ser un acuerdo histórico que remonte 3 siglos de injusticias para con Cataluña, habla del 1714, ¿verdad? Y eso se tiene que hacer con arreglo a los tratados internacionales de los derechos colectivos, que yo no sé cuáles son. Yo no sé cuáles son. Es verdad que también hace referencia a los tratados sobre derechos humanos, eso sí sé cuáles son. Pero estos que se inventa Puigdemont, esto es un ejercicio de maldad espectacular. Empezamos por ahí. Mario Garcés, ¿qué te pareció Puigdemont? Bueno, cada frase es, la verdad, la representación de la infamia y sobre todo de lo que es ilógico desde el punto de vista jurídico constitucional. Toda frase contiene un error absoluto. Él mismo es un error de concepto, pero nadie debía de alguna manera renunciar a pensar que esto iba a ocurrir. Iba a ocurrir que Puigdemont iba a ser maximalista, porque no le queda otra, porque él recurre permanentemente a que la acción que llevó a cabo el 1 de octubre es una acción que tiene un destino final, y él es un hombre narcisista y adanista que ha venido a cumplir un destino final. El problema no es él en sí mismo, porque él evidentemente fue objeto de un procedimiento judicial y efectivamente es un prófugo de la justicia. El problema son aquellas formaciones políticas que quieren naturalizar la existencia de un conflicto político en Cataluña. Por eso hay que ser muy prudente con el lenguaje, y hablo también de mi propio partido. Que por cierto son casi todas. Casi todas, indudablemente. Pero lo que quiero decir con esto es que si Pedro Sánchez puede de alguna manera aceptar algunas de las condiciones, por liviano que sea el inicio, para poder asimilar y metabolizar este proceso, lo va a hacer. La presencia de Yolanda Díaz el otro día en la reunión con Puigdemont representa una de las mayores felonías políticas que hemos visto. El Partido Socialista prácticamente no se pronuncia, está dividido entre esa vieja escuela socialista de los años 70-80 que le repugna esta deriva, pero que tampoco se manifiesta de una manera absolutamente material y activa contra Pedro Sánchez, sino que es pura retórica, y Yolanda Díaz, que piensa que ha venido también a fijar un hito en la historia de España. O sea, esa foto para ella es una foto histórica. Yo no tengo ninguna duda, y además lo ha hecho conscientemente. Y lo ha hecho como vicepresidenta del Gobierno, tampoco tengo ninguna duda. Eso ya se encarga de puntualizarlo el propio Puigdemont. Evidentemente, porque no puede ser de otra manera. Ella es vicepresidente a todas las horas del día. Esa foto representa lo peor de la política, la infantilización, el adanismo, la estupidez, y que todo es posible. En manos de Yolanda Díaz y en manos de Sánchez todo es posible, y por eso quiero decir una cosa, para marcar también las cosas claras. Lo que estamos viendo no lo teníamos que haber visto nunca. ¿Y por qué no lo teníamos que haber visto nunca? Porque la derecha española tenía que haber ganado las elecciones contundentemente. Todo lo que venga ahora también trae causa del mal resultado electoral que vivimos en julio. Cuidado con eso, porque se tiende a olvidar muy rápidamente. Esto no es un tema de búsqueda de la centralidad política. Esto es un tema de que la derecha española tenía que haber conformado una unidad suficiente para poder gobernar. ¿Por qué ahora hacer oposición sobre la base de lo que estamos viendo? ¿Puede resultar fácil o no? No lo sé, porque veo que hay algunos problemas para hacer también algunas formas de oposición. Pero lo que estamos viendo hoy no resultaría cierto si realmente hubiéramos tenido la capacidad de ganar suficientemente las elecciones hace un mes y medio. Como, por cierto, esperábamos casi todos. Don José María Sánchez. Yo no sé si quieres que dé una opinión sobre este asunto desde el punto de vista legal o una opinión política. Política. O las dos. Vamos a ver, políticamente poco cabe decir a lo que se viene diciendo desde que ha tenido lugar esta reunión. Es claro que Sánchez quiere continuar siendo jefe de gobierno. Y Podemos sumar, o como quiera que lo llamemos, pues quiere seguir gobernando con Sánchez, a pesar de que le ha costado 700.000 votos a sumar Podemos, o como quiera que se llame esa coalición, que han ido al Partido Socialista. Pero, salvo la iniciativa que pueda tener Iglesias,
de desmandarse de ese raro grupo y por lo tanto tratar de ponerse a la cabeza de la manifestación antigobierno desde el punto de vista de la izquierda, salvo que eso sucede, creo que no va a tener mucho éxito, pues estos quieren seguir gobernando con Sánchez. Y por lo tanto, pues tiene razón Mario Garcés cuando dice que la derecha española no ha conseguido un resultado suficiente para gobernar, pero la izquierda tampoco. En unas elecciones cuya intención en el voto expresada en las urnas ha puesto de manifiesto, yo creo que por primera vez, un voto ideológico neto de todos los españoles, prescindiendo de consideraciones acerca de cómo había gobernado el gobierno saliente. Y aquí, en estas elecciones, creo que es la primera vez, y es una rareza en lo que es la sociología política. El conocimiento sociológico de lo que son las elecciones en Europa o en Estados Unidos no se ha premiado o castigado al gobierno saliente. El votante ha prescindido de esas consideraciones y ha votado ideológicamente. Esto es más claro en el caso de la izquierda, en el que todos los votantes del PSOE se han conservado y además incluso ha drenado voto a su favor del nacionalismo catalán de izquierdas y de Podemos, pero no ha recibido ningún castigo, cuando es difícilmente imaginar un gobernante peor que este. Es decir, el votante izquierdista ha cerrado filas en torno a su opción ideológica, manifestándose indiferente acerca de si ha gobernado bien o mal ese partido socialista o esa coalición izquierdista. Bien, entonces el resultado para Sánchez no es suficiente en orden a su investidura. Esto no es nuevo. Ya lo vimos en la legislatura anterior y él logró, con su rara destreza en el manejo de unas artes sucias, repugnantes, en fin, todo lo que se quiera calificar que las hacen pues despreciables, consiguió ser investido. Como antes consiguió que prosperase una moción de censura que nadie pronosticó. Nadie pronosticó. De modo que él tiene una rara habilidad, probablemente para subvenir a sus carencias intelectuales, que son muchas, porque yo sigo pensando que es un hombre de muy corta inteligencia, pero que probablemente desde niño ha suplido esas carencias con esos expedientes, ¿no?, de listillo, ¿no? Bueno, y esto lo ha trasladado a la política y hay que reconocer que lo ha trasladado desgraciadamente con éxito. Entonces, este señor necesita los votos de Junts. Bueno, entonces ahora la cuestión hay que plantearla en esos términos. ¿Qué novedad representa que Sánchez o el gobierno, Yolanda Díaz o quien sea de estos señores quiera pactar con Puigdemont? En realidad, novedad no hay ninguna. Hay una novedad que consiste en que ahora, en lugar de indultar a Junqueras, que era el vicepresidente del gobierno catalán, con Puigdemont, una vez condenado por el Tribunal Supremo, pues ahora el pacto vaya a entenderse con un sujeto que está huido de la justicia española hace ya bastantes años, tantos como casi 6, y que por lo tanto no ha podido ser juzgado. Hay una causa criminal pendiente ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la que este señor no pudo ser juzgado porque el derecho penal español no permite el enjuiciamiento criminal in absentia, ¿no? Y esto es la novedad, pero en realidad la novedad, aunque se nos muestre muy irritante, no es sino la prosecución de lo mismo. Es decir, este señor es tan despreciable hoy como lo era hace cerca de 4 años y como lo ha sido durante esos 4 años en su acción de gobierno. Es decir, es un sujeto, bueno, que no caben ya los calificativos y por lo tanto es capaz de pactar con quien sea para mantenerse en el poder. Balbás. Yo creo que desde el punto de vista político, el apoyo que tienen los catalanes y los vascos es muy ínfimo en España. Su apoyo fundamental es Sánchez. Ese es su apoyo político fundamental.
¿Por qué? Pues porque de 35 millones de votantes de los 47.000 censo, de los 47 millones que somos en España, el PNV tiene 275.000 votos, el Puigdemont tiene 390.000, o sea, el 1, ¿sabes? Del censo, ¿vale? Y Esquerra Republicana 460.000, el 1,2, ¿sabes? ¿Quién les está apoyando en una causa farsante? Porque es todo una farsa, es decir, lo que dicen ellos que guerra con España, en España, ¿cuándo ha habido guerra con España? En España hubo una guerra entre Habsburgo y Borbones, y unos catalanes iban en un lado y otros en otro, ¿sabes? El Gran Barcelona entonces tenía 35.000 habitantes y era capital de la nada. O sea, que no, es que esto es ya todo una infamia absoluta. O sea, pertenece al Estado español y sobre todo a la nación española, pues desde los romanos, después de los visigodos, pero sobre todo fundamentalmente desde el año 1478-80, que son los Reyes Católicos, la unidad de España, que era España-Aragón, un trocito de Navarra Castilla, que vino luego, una cosita pequeña, y luego pues el Reino de Granada, que está puesto en el escudo, donde está, es otro, nunca ni fue un condado, no sé qué, ni reino, ni nada de nada, en 500 y pico años, es toda una mentira. El estado más sólido de toda Europa es España, con muchísima diferencia. El sólido pero, no, yo diría el más antiguo. Bueno, el más antiguo y el más solidificado desde el punto de vista histórico. Otra cosa es que ha sido el mayor imperio de la historia de Europa, o sea y de América, pero con mucha diferencia. O sea que el anglosajón estos son 70, 100 años, el español son 330 o hasta 406 años con Filipinas y esto. O sea, todos son gilipolleces contra España porque se quiere destruir el tema de la hispanidad, que hoy son iberoamericanos 860 millones según se ha afirmado. Entonces es un fake total. Guerra, Habsburgos y Borbones. Y en un lado había uno y en otro. Poco sería, porque con 35.000 todos no iban a ir a la guerra, digo yo. Incluso dentro de Cataluña. Es una cosa. ¿Quién les está apoyando políticamente, que es lo categórico? Pedro Sánchez. Porque a él le conviene y porque ha utilizado una cosa que es farsante, que todo el PSOE, o todos los que hemos sido del PSOE, ya no le queremos ni le reconocemos que él ya mande en el PSOE. Yo no se lo reconozco, ni que él sea el líder socialdemócrata, no. Ahora en el PSOE él lo ha transformado en un partido socialcomunista vinculado a los independientes, y los socialdemócratas, que somos 5 millones, estamos todos fuera del PSOE y no le volvemos a votar nunca en la vida, porque es un farsante que se ha apoderado de un partido que ya no es democrático. El ser democrático no es democrático. Es un partido totalmente autoritario y está queriendo transformar España en una cosa ya no democrática vía la amnistía, el derecho a autodeterminación. ¿Pero derecho a autodeterminación de qué? ¿De qué? Es una absoluta gilipollez. En la ONU es solo para las colonias, nada más, no existe para otra cosa. ¿Entiendes? Que diga los chistes que diga Puigdemont, pues puede decir lo que quiera, con sus 290.000 votos. Solo le queda la Diputación de Gerona, ya no le queda ni el Ayuntamiento, ¿sabes? O sea que ya me contarás tú, es la quinta fuerza de Cataluña. Tiene 7 y le damos pandereta al 7. Tiene menos votos en las generales que el PP. Sí, no, ya te he dicho que es el quinto. Sí. O sea, ya te he dicho que es el quinto. O sea, el cuarto es el PP. El tercero es, ¿quién es? Esquerra. ¿Y el segundo? ¿Quién? El segundo. El segundo no es Sumar, es precisamente Colau. ¿Sabes? ¿Qué es la que es? Que fíjate como el representante de Colau ha ido con Joly Díaz, que sabe algo de español, lo que debe saber gallego, porque español lo habla tan mal que no sé quién hacía la traducción, porque el traductor no sabría ni hacerlo, porque Puigdemont sería en catalán solo, no creo que hablara en español mal entendido, que es la Joly, que además ha cometido lo que es presuntamente un delito, ir allí como vicepresidenta del gobierno, de lo cual no se puede uno desprender. Aunque sean minifunciones, que es lo que tiene este gobierno, que es un gobierno en minifunciones, pues ella ha representado al gobierno de España en minifunciones, eso sí es verdad. Y se ha llevado al de la Colau, que es un pieza, muy listo, pero es un pieza. O sea, que es un pieza no solo independentista, sino antiespañol. O sea, que es una cosa, que eso es lo que sí somos tontos, que nos dejamos vender por 4 tíos que tienen 4 votos. Nos vamos a publicidad, volvemos en nada.
Ya estamos de vuelta. Pequeño inciso de don José María Sánchez. Pequeñísimo, porque la genial intervención de Balbás me ha satisfecho mucho y además me ha divertido, como siempre, el tono con el que habla nuestro amigo. Pero quiero hacer una observación brevísima. En la falsificación de la historia de España por el independentismo catalán, es muy importante lo que tú has dicho acerca de la Guerra de Sucesión. Pero yo quiero hacer una reflexión adicional, que es quizá, a mi juicio, lo que demuestra más esa falsificación. Y es que quienes eran partidarios de la Casa de Austria, y en este caso, pues Cataluña se puso de parte de la Casa de Austria, lo que defendían era precisamente la españolidad frente a la Casa de Borbón, que representaba un modelo extranjero que era el que luego finalmente se implantó con el centralismo, con los decretos de Nueva Planta. Es decir, que la españolidad era lo que representaba el modelo de la Casa de Habsburgo, que era la continuidad de lo que era la monarquía española, es decir, con instituciones políticas, instituciones de derecho privado propias en cada reino. Y eso acaba precisamente con aquellos que son los enemigos de los catalanes, que son los que sostienen al pretendiente francés. Estamos ya muy cerca del 11 de septiembre y ahí verán que honran al gran héroe de esa derrota. El día de la Diada de Cataluña honran a un tal Rafael de Casanovas, le hacen ofrendas florales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el cruel Borbón, desde entonces hay algún grupo político en Cataluña, a veces grande, a veces pequeño, que insulta a la autoridad de España diciéndole muera el Borbón. Este es el grito de guerra que escucha Felipe cada vez que va a Cataluña, que escuchaba a su padre, etcétera. Bueno, este caballero, Rafael de Casanovas, fue tan cruel el Borbón, fue tan malo, que se murió a los 83 años en Sant Boi de Llobregat ejerciendo como procurador de los tribunales del rey tan malvado que pusieron los Borbones al frente de España. Don Alfonso. Vamos a ver, sin remitirme a Hume, hay que distinguir entre el ser y el deber ser. Una cosa es cómo deben ser las cosas, que podemos estar todos de acuerdo, y otras cómo son. Entonces no tiene ningún sentido en que entremos en que si es legal o no es legal o constitucional, que Yolanda Díaz, la comunista Yolanda Díaz, vaya a Bruselas y le sobe el hombro a Puigdemont. O si tienen razón o no tienen razón, o si Barcelona tenía 30.000 o 300.000. Es que es irrelevante. El ser es que no nos ponen a cuatro patas porque Dios es grande y protege a los inocentes, no porque nos opongamos. Pero es lo único que les falta. El día que decreten que nos tenemos que poner a cuatro patas, el antaño noble pueblo español se pondrá a cuatro patas. Porque lo más relevante en toda esta historia es la inexistente resistencia que esta panda de facinerosos, de trabucaires, de sinvergüenzas, goza. Y pueden hacer lo que les dé la gana. Sánchez ha pactado ya con Puigdemont. Impondrán la amnistía o lo que le quieran llamar, que es lo mismo que llevan haciendo todo este tiempo. Si deciden hacer un referéndum, harán un referéndum. Y lo llamativo desde mi punto de vista es la nula... ¿Dónde están las manifestaciones, las algaradas, las huelgas, las protestas, los movimientos, los periodistas, los intelectuales, los curas, los jueces? No existen. Hacen lo que les da la gana y harán con nosotros lo que nos da la gana. Y mientras tanto, por esas tonterías que tiene el género humano, nos agarramos a pequeños clavos ardiendo. Uno, Felipe González. Fíjate, Felipe González, cómo le ha dado en la entrevista con Alsina, cómo lo puso en su sitio. My ass, que se dice en inglés. O sea, mi culo. Digo, para el público en general. Felipe González inicia la entrevista con Alsina, que han estado alabando toda la prensa de derecha, los tertulianos y los políticos, del otro día, diciendo que votó al PSOE. O sea, como ve yo, qué malísimo y que es el peor presidente Sánchez. ¿A quién votó usted? A Sánchez. Felipe González, que esto no es posible. ¿A quién votó usted? Oiga, machote, me refiero a Felipe González, machote, échale huevos. Pide hora en Ana Rosa, en Évole, aquí, en todos los sitios, y dedica una hora a decir que te vas del PSOE porque es un partido infame,
apestoso y sin arreglo, aunque Feijóo piense lo contrario. Dilo, pero es que nos agarramos de cosas. Van a hacer con nosotros, como no hagamos algo pronto, lo que quieran, y me temo lo peor. A mí solo se me ocurre lo de Cristo en Getsemaní, Jesús entonces, aparta, Señor, de mí este cáliz, porque de verdad harán lo que les dé la gana. Va a gobernar con Puigdemont, va a pactar con Puigdemont lo que quiera, se saltará la Constitución, los jueces se lo tragarán entero, la demanda que ha puesto o lo que sea en el Supremo Vox se quedará durmiendo en un cajón hasta la primavera del 2050 y harán lo que les dé la gana a nosotros. Es que el drama en este momento, para mí el gran drama, es el antaño noble pueblo español. ¿Dónde coño está este país? ¿Dónde está? Y no me refiero ya solo a los políticos, que llevan ya en el poder 2 meses y no han abierto una auditoría. Oye, pero no se lo llevaba crudo Revilluca, 32 años en Santander, de soltera Santander, ahora Cantabria, ya de casada. No se lo llevaba crudo. No. Ha habido Armengol, por ejemplo. Ha habido una paisana que se llama Armengol, en Baleares, que ha llegado a la locura de decretar que es más importante saber catalán que saber medicina para ejercer de oncólogo. Es importante, sí. Y ha dejado sin asistencia médica a cientos de niños con cáncer. Oye, ¿ha habido alguna repercusión? ¡La han hecho presidenta del Congreso! Si estoy por dedicarme a la delincuencia organizada para ver si me dan un puesto ahí a mí de diputado, de verdad. Bueno, por exigencia de Alfonso... Oye, y tengo materia prima para hacerlo. Sí, ¿no? Por exigencia de Alfonso Rojo. Escuchamos a este grande cuando no toca, Felipe González. Oh. En las últimas elecciones generales, Felipe González votó al Partido Socialista. Sí. ¿Le costó más que otras veces? Sí. ¿Estamos poniendo en riesgo los cimientos de la convivencia? Temo que sí, hay demasiada confusión. La Constitución reconoce la integridad territorial de España, luego, autodeterminación no. La Constitución reconoce que somos un Estado social y democrático de derecho. Una democracia avanzada de verdad puede reconocer que es la responsable de los que rompieron el 6 y el 7 de septiembre de 2017. A mí me gusta más Alfonso Guerra, porque es, pues eso, más guerra, ¿no? Y le llama gánster a Puigdemont y no sé cuántas las cosas. Vamos a escucharle. Yo no me resigno, yo no aguanto eso, no lo voy a soportar. Yo me rebelo contra eso, porque es lo justo, porque esta amnistía es la condena de la transición, que es lo que vienen queriendo desde hace años. Un señor que da un golpe de Estado, que declara independiente una zona del país, que crea, según él, una república en Cataluña, que después cobardemente, como un gángster de poca categoría, se mete en un maletero para fugarse, para evitar que la justicia le exija responsabilidades. Bueno, tras los dos santones van Ramón Jáuregui, Javier Lambán y algunos otros más. Pero esto no importa absolutamente. ¿Se no va a gobiernan cambiar con él? La manera de hacer de Sánchez, medio centímetro. Balbás. Sí, bueno, lo de irse en el maletero tiene colaboradores, ¿no? Porque con el 155, Soraya y Mariano eran los que mandaban en Cataluña y tenían que haber formado un nuevo gobierno. Y lo único que le dijeron es que bueno, que fuera el maletero y a los 3 días habían convocado unas elecciones a un tío que había dado un golpe o intento de golpe ridículo de minuto y medio, porque menudo, o sea, los golpes eran con ejércitos, o sea, que no le seguía nadie, es que eso es así, ni le han seguido los votos sobre 7,5 millones de habitantes que tiene Cataluña, 391.000 votos te quedan, Puigdemont, que no, aunque haya ido ahí la tucana Bertes a la Yoli, conocida como la Tucán, por razones obvias, no eres nadie, tío, ¿qué quieres que te diga? Gerona, Diputación, no te queda nada más. Ahora, ¿quién te está apoyando? Pedro Sánchez, que ha mandado a estos dos allí a hacerte la importancia. ¿Cómo le va a ir a ver un vicepresidente del gobierno allí
a Waterloo. O sea, a Waterloo se puede ir a ver ahí la estatua de Napoleón, que no está, pero vamos. No, ha ido al Parlamento Europeo. Al Parlamento Europeo, bueno, que aún es peor. Waterloo es el símbolo de lo que él significa, es el oído, el escapado a Waterloo. Pero allí ya, en el Parlamento Europeo, ya no tiene ni protección, o sea, ya le han quitado la protección. Pueden ponerle la justicia española, que ya la demanda, o lo que sea, pero claro, es un golpista. ¿Y qué nos está haciendo Sánchez? Poner en serios problemas a la justicia española. Es decir, poner la amnistía es cargarse el sistema independiente de la justicia española. O sea, ha hecho la Guardia Civil y la Fiscalía, los jueces, que todavía no han juzgado a los 4.000. O sea, se va a amnistar a tíos que no sabemos ni el delito qué calificación tiene. O sea, ¿eso dónde viene? ¿En qué artículo del derecho en el que ellos quieran? Pero eso ya no es democracia, señor Sánchez. Eso es otra cosa, que se llama totalitarismo. Eso es como se llama. Eso. No es otra cosa distinta, y libertad es ninguna, porque si no tenemos justicia es un desmontaje de las instituciones, que lo que ha hecho con el Constitucional, poner a un amiguete suyo que es el conde Pumpido, y ahora ha mandado hace 7 días a la Laura esta para que ponga la sentencia por un diputado por Madrid que está más visto que es del PP, que vamos, y probablemente tendría que ser alguno más, pero este desde luego es del PP, con los 30.000 nulos, pero si eso ni se había ni recurrido. Lo que se había recurrido es lo de los extranjeros. Lo que me estás contando, tío, es una cosa surrealista, para que, como yo tengo la fuerza de Conde Pumpido, que tiene un crédito el 0, es decir, que eso ningún español creamos que se nos representa democráticamente, a mí no me representa y a casi nadie, porque sabemos que es de la banda de estos, entonces es una barbaridad. Porque desmonta la democracia. ¿Qué es lo que está haciendo? Desmontar la justicia es desmontar la democracia, señor Sánchez. Y usted empieza a no ser demócrata, que no se lo van a decir en sus 6 televisiones, que están todo el día allí con el batiscafo y con el de Tailandia y con no sé qué, mareando a la gente con gilipolleces. La gilipollez es que usted ha dejado a España en el menos 5% de renta per cápita en los últimos 4 años. El último de la OCDE. Eso es lo categórico y lo único que nos importa. Y encima nos quiere quitar lo mejor que tenemos, que es la Constitución del 78, y por lo demás la democracia, que la cambiaremos nosotros el día que queramos. Pero oye, 2/3 del Congreso, disolver y volver a votar la rectificación, querido. Que tenemos aquí a Mario, que sabe un montón de constitucional. ¿Es así o no es así, Mario? Así es, así. Hay que volver a votar. Y si tienes narices, ponlo, que no duras un minuto, tío. Si eso está, como no vas a durar un minuto, porque ¿cómo vamos a tener un presidente de gobierno que tenga en contra el 64% del Senado y le queden 2 autonomías, que son La Mancha y Asturias, las 2 muy queridas, pero muy subvencionadas por el Madrid central? Las otras grandes, o sea, Madrid, Andalucía, Valencia, incluso Aragón, que tiene muchísima importancia histórica, Canarias, ya no es nada de él, si no le queda nada, porque Barcelona o Cataluña, como tú la quieras llamar, es de Esquerra, más Puigdemont, que han roto el pacto ahora porque le ha apoyado el PSOE, pero ¿quién apoya a Esquerra en Cataluña? ¿Quién? Que es independentista, mucho peor todavía que Puigdemont, mucho más peligroso que es Esquerra, que es el aliado de ETA y de Bildu, que son lo mismo. Ya ha dicho que son hijos políticos de Sánchez. Esos 2 no existen para hablar con ellos. ¿Tú quieres hablar con Esquerra? Habla con Sánchez. ¿Quieres hablar con Bildu? Habla con Sánchez, que es el que manda ya. ¿Quieres hablar con Joly? Habla con Sánchez. Eso no existe. Eso sí que está unido. Lo otro no está unido. O sea, el otro ya se verá. Las 2 derechas, vasca y catalana, ya veremos lo que le votan. Porque si haces la relación de las 5 cosas que ha pedido Puigdemont, yo creo que Sánchez está en condiciones de cumplir ninguna. Es que ni tiene fuerza porque hoy es un gobierno en minifunciones. Y además que no va ni al G30, porque ha cogido una enfermedad al pobre hombre, que hace falta tener gafe. La importancia política que más tendría en el año de sus relaciones con el presidente de Estados Unidos era esta, y no va al G20. Bueno, el comportamiento del Partido Socialista es históricamente hipócrita, y fundamentalmente de sus dirigentes. Y esto no es una novedad. Yo he condicionado con muchos militantes socialistas a lo largo de los últimos meses que decían que no iban a votar al Partido Socialista, y creo que han votado todos al Partido Socialista de España. Todos.
porque ha habido una especie de movimiento de reactivo final donde, hombre, ¿cómo va a gobernar la derecha? Esa especie de fusión antiderecha que exacerbó los ánimos de una parte de la izquierda sociológica de este país. Vamos a ver, a Felipe González yo le recomendaría a mi partido que no lo defendiera. Ya se defiende él solo bastante. Y si lo llaman criminal, que se defienda él. Porque quiero recordar que en la época final del Partido Socialista Obrero Español, en la época de Felipe González, fue una época de cloacas y de descomposición por corrupción interna. Por lo tanto, yo no buscaría intentar restablecer una especie de socialismo nostálgico de los años 80 ahora, es no conocer la realidad política de este país. Y cuando se desconoce la realidad, eso por ingenuidad, por desconocimiento o porque hay un momento, ya digo, de agotamiento intelectual. Esa es la realidad de lo que está pasando ahora mismo. Y ya digo, yo sugeriría a mi partido que no saliera en defensa de Felipe González, porque Felipe González no sale en defensa de mi partido. Eso para empezar. En segundo lugar, caben tres opciones a esos socialistas que aparentemente se irritan, esos socialistas que consideran que el comportamiento de Sánchez es abyecto. Cabe darse de baja en el Partido Socialista Obrero Español, sería un acto responsable, digno, moral, desde el punto de vista de lo que es una respuesta moral. Sería no votar a Pedro Sánchez, ya está, sería renunciar a las regalías y prebendas, porque quiero recordar que Javier Lamán, que por cierto, yo siempre lo digo, es amigo mío, ayer viernes aceptó ser senador por designación autonómica por Aragón. Pues si el jueves estabas diciendo que te parecía todo impresentable, ahora resulta que aceptas ser senador por designación autonómica y vas a tener que votar en el Senado seguramente decisiones que van a ser comprometedoras desde el punto de vista también de lo que ha sido tu integridad intelectual. Y acabo con un tema, acabo con el tema de... porque creo que a veces hay que hacer cierta pedagogía, lo de la unilateralidad basada en un principio casi preternatural democrático que permite a alguna gente entender que se puede incumplir las reglas constitucionales. Nadie está fuera del Estado de Derecho. La unilateralidad no existe, porque yo también me puedo declarar unilateral ahora mismo, porque ahora mismo puede haber 32 ayuntamientos que se declaren también independientes como pasó en la Primera República, empezando por Cartagena. Porque sencillamente el principio democrático tiene su principal configuración en la constitución de un cuerpo normativo que parte inicialmente de la propia Constitución y posteriormente de las leyes dimanantes de esa Constitución. E intentar invocar un principio natural sobre la propia legalidad constitucional es sencillamente una temeridad y es sencillamente una ignominia. Eso lo tenemos que entender todos. Y si alguien no lo entiende, evidentemente, o alguien tutea a esas personas que considera que esa es una solución válida, evidentemente tenemos un problema que, como decía muy bien Alfonso Rojo, no solamente político, sino es de cultura social. Estamos viviendo el momento, yo creo, de mayor idiocia social que he visto, de mayor analfabetización política que he visto, y desde luego nos llega a esta situación crítica de absoluta inestabilidad y enquistamiento político a España con una de las clases políticas menos letradas y menos ilustradas que he visto en mi vida. Rojo. Mire, que algo no sea legal, que sea, incluso que sea desquiciado, alocado o incluso inconveniente, no quiere decir que no se vaya a producir. Ese fue el argumento que utilizó y lo vi yo, porque en aquella época iba muchísimo a debates televisivos con altos dirigentes del PP justo antes del golpe en Cataluña, del intento de golpe. El argumento que te daban ministros que ahora salen en tertulias, en la sexta, en la quinta, en la cuarta y todas estas, es que no es legal. No, y después del golpe la propia vicepresidente. Sí, dices que no es legal. El modo de oponerse era decir que el golpe no era legal y que por lo tanto esto significaba para ella que el golpe no existe. Pero bueno, vamos a ver. Pero esta señora, ¿qué capacidad tiene de enjuiciamiento de la realidad? Perdona, no, Alfonso. Es lo que yo creo. Entonces tenemos que prepararnos para eso. Y yo vuelvo a insistir en lo anterior. Es decir, aunque las circunstancias pinten muy mal, mira, temor solo de Dios, como decían los tercios de Flandes. Vamos a apretar barriga al suelo, cuerpo a tierra, apretar el culo para que no nos sometan a vejaciones inconvenientes y a dar la batalla. El PP y el PSOE, el centro derecha, por decirlo de alguna manera, tiene un inmenso poder autonómico en este momento, un inmenso poder municipal, inmenso. Lo ha contado muy bien Balbás. Plantéate, si no tienes otra, plantea de verdad una oposición real, de frente. Yo no digo, como os dije de broma antes cuando nos maquillaban, que como los soviéticos entrando en Alemania. No,
pero de ese estilo. Es decir, plantéate oposición de verdad, plantéate por qué no tienes nunca unos medios a favor, plantéate por qué tienes que seguir subvencionando a los que te insultan, plantéate de verdad una batalla real, una batalla de ideas. Pero yo, y lo digo con pena, veo a Vox de vacaciones y al PP en el asilo. Se ha quedado todo el mundo turulato. Yo no veo que haya ningún movimiento, y en los medios no te digo nada. Nos han colocado lo del beso, que es para partirse la caja, y no voy a entrar en ese tema. Hoy nos están preparando desde la SER unos chicos de no sé qué pueblo, que son de La Rioja o de no sé qué, que hacían bromas con no sé qué, y nos van a tener... Tenemos al Sancho, que pobrecillo, pero que es un suceso, y estamos al Sancho en Tailandia, y el país... En el proceso de agilipollamiento general que se ha producido en Occidente desde hace unos 16 años, 15, 16 años, España va en cabeza. Entonces, bueno, a los partidos sí les corresponde, estoy de acuerdo contigo, una responsabilidad. Es decir, no pueden seguir dormidos frente a esto, tienen que prepararse para lo peor. Y en política, como en periodismo, como en la milicia, lo que puede salir mal, sale mal. No puedes jugar a que no va a salir mal. Si creemos que va a pactar con Puigdemont, pactará con Puigdemont. Si pensamos que Puigdemont nos impondrá lo que nos lo impondrá, todo lo que pueda salir mal, va a salir mal. Ha llegado... Es decir, bueno, y no tiene sentido lamentarse. No tiene sentido acordarse de Guardiola y de las tonterías que hizo en campaña, tremendas. No hay que acordarse de lo mal que se ha jugado en unas comunidades o en otras. Es el momento de plantear la batalla, en mi opinión. Bueno, solitos, aquí estamos solitos, pero la verdad, estamos nosotros y el tambor, ¿eh? También hay que decir, bueno, nosotros y el tambor, ¿eh? Pues no hay más, ¿eh? Habrá que trabajar. Hay que encontrarle el tambor. Hay algunos cambios que pasan desapercibidos. Alguien del núcleo duro del sanchismo que se partió el cobre en defenderlo y que ha hecho un mutis por el foro de la política muy sorprendente. Me refiero a Meritxell Batet. Al margen de consideraciones de esto que tiene la política, ella anunciaba esta semana que dejaba la política y que gracias Pedro Sánchez por la oportunidad que me has dado, que es lo que dice uno cuando se marcha cabreado a casa. Pero bueno, la cuestión es que parece que a doña Meritxell le ha sentado mal, se ha sentido preterida después de esos esfuerzos controlando el Congreso, pues que ahora elijan a Francina Armengol con no poco esfuerzo, el que le ha costado al gobierno que la señora antes presidenta de Baleares se convierta en presidenta del Congreso. Bueno, eso puede jugar una carta, pero los que conocen el paño son más de la opinión de que la señora Batet se quita de en medio por consejo del que es su paseante, Juan Carlos Campo, el que era ministro de Justicia y hoy magistrado del Tribunal Constitucional. No, déjalo, tú apártate porque va a venir un tiempo complicado, ¿eh? Y esta sí que es núcleo duro del sanchismo, no es Alfonso Guerra, ni Felipe González, ni Lambán, personajes amortizados en el tinglado de la política. Balbás. Sí, no, y además Batet es una tía bastante importante en Cataluña, saca 1 millón de votos ella, ¿eh? Y tiene prestigio, porque ella hace 2 años no dejó la amnistía nada más que en el cajón, ¿eh? Y fue ella, ¿eh? Con su fuerza, ¿eh? O sea, nada más. Y esa es una de los 11 ministros, o sea, esa sería la 12, que han dicho en televisión, en debates, en La Sexta casi todos, el primero Pedro Sánchez en noviembre del año pasado, que de ninguna manera referéndum ni amnistía. Pedro Sánchez. Ahora va a pagar precio, es decir, prevaricación, precio político por unos 7 votos. Y eso lo va a pagar con una ley falsa, inconstitucional, y que 7 de sus ministros han dicho que nunca por ahí no pasarán. Hasta Montero, la de Hacienda, también hace nada, lo mismo. Salvador Illa, que de ninguna manera, porque todos pensaban eso siempre. Y no pensaban que iba a ser el precio político de que Pedro Sánchez diga 6 o 8 meses más, porque tiene una situación económica, España, desastrosa, con un gobierno farsante de balances, que no son las cuentas que él dice. Probablemente hay 50.000 millones más de déficit y deuda. Un tipo que nos ha colocado 360.000 millones de deuda hoy. O sea, que es una... Y no ha hecho nada.
Nada en el tiempo que... Pero nada de nada. Nos ha inflado el balance 90.000 millones. A ver cómo lo adelgazamos. Que, por cierto, ya no tiene competencias para engordar el balance presupuestario. ¿Sabes quién pone el límite presupuestario? El Senado. ¿Cómo va a ser presidente uno que no tiene ni el Senado? Si le pueden poner, que se lo tienen que poner, límite de gasto. Y si le ponen el límite de gasto en 60.000 millones, menos, ¿qué? En cuanto encuentren los 60.000 o 50.000 que hay gastados de más y que van a ser déficit. Es una situación crítica. Y entonces que las 6 televisiones estén de farsa y de fake, eso sí que determina, como dice Rojo, que estamos en un país de idiotas, ¿entiendes? Porque ver esas televisiones lo que hay que hacer es apagarlas y que la gente sepa lo que le va a pasar con su pensión, con su empleo, que vamos a empezar a tener grandes problemas. Ya los datos de empleo de agosto han sido malos, señor Sánchez, malos los datos de empleo de agosto. La industria está bajando un huevo en España y eso es de lo que hay que hablar. ¿Que no les interesa? Pues bueno, nos iremos todos a Portugal, ¿me entiendes? ¿Qué quiere que te diga? ¿Quién va a pagar tu farsa? Es que no hay dinero para pagarla y esto es una farsa de presupuesto. Barbas, mientras no nos lleven a Tailandia, cualquier cosa. No, eso por supuesto. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta hablaremos de algunos que están en el gobierno, que son juristas, o se supone que son juristas, y que cuando les preguntan por la ley de amnistía, por ejemplo Marlaska, o por ejemplo Margarita Robles, en fin, la ministra de Justicia, ya ni se acuerdan de cómo se llama. Pilar Llop se llama. ¿Alguien la ha oído decir algo de si eso cabe o no cabe en la Constitución? ¿No, verdad? Pues eso. Vamos a publicidad. Bueno, como signo de todos estos que están en el gobierno y que hacen, pues vamos a disimular, si le sale bien, veremos, y si no, pues estrellará todo esto. Pero, por ejemplo, la portavoz socialista, Pilar Alegría. Pilar Alegría, ojo con lo que dice. Qué risa, esa es la risa. Los pasos que tengamos que realizar. Primero, ahora mismo no estamos digamos, en ese escenario todavía. Pero yo les digo que los asuntos y aspectos que tengamos que ir desplegando siempre se desarrollarán bajo esos parámetros, bajo el parámetro de la coherencia, bajo el parámetro de la transparencia y siempre, por supuesto, en el mecanismo del diálogo y la Constitución. Lo de esta señora es de traca, dice todavía. ¿No estamos en eso? Adverbio temporal, peligroso. Estamos al filo de... ¿Cuándo vamos a hablar de eso? ¿Cuándo? ¿Cuando nos presenten que el acuerdo está hecho? José María Sánchez. Sí, bueno, pero volvamos a Realpolitik, ¿no? Vamos a ver, es que, insisto, es que este necesita los votos para la investidura. Entonces, ¿por qué ahora vamos a pensar que no va a ofrecer una amnistía como le pide Puigdemont? ¿Por qué vamos a pensar eso si ya indultó a todo el gobierno catalán que participó en aquella iniciativa claramente de secesión de la Unidad Nacional? ¿Cómo que no tiene nada que ver? El indulto con la amnistía, ¿no? Pero vamos a falta ver. el olvido. Pero y aquí no hay aquí. Pero vamos claro, a ver. Hay mucha diferencia, querido. Balbás, ¿no? vamos a ver. Y es a 9 personas. Oye, perdona. No a 4.000. Balbás, precisamente estás hablando con una persona que se dedica al derecho toda su vida. Sí. O sea, si ahora resulta que el problema aquí es jurídico-legal, pues esto no... Vamos a ver, es un problema político. Este señor precisa de esos votos. Y tiene un instrumento discutible. Yo he dicho en este programa que, a mi juicio, no es admisible con arreglo a la Constitución, que no dicen la amnistía, pero prohíbe los indultos generales. No es admisible con arreglo a la Constitución, pero da igual porque él ya tiene todo arreglado para que, si se promulga la ley de amnistía, pues el Tribunal Constitucional, si el PP se digna a recurrirla, que interpreto que sí, pues dirá que es conforme con la Constitución y el recurso no prosperará. Es decir, aquí no podemos atenernos a este tipo de cosas de naturaleza legal cuando el problema es esencialmente político, Balbás. Vamos a ver, sobre cosas que habéis dicho.
lo que has dicho tú antes, de esto, señor, que aquello fue de que 155, que birria. Pues claro, en el año 34... ¡Qué cobardía! En el año 34, cuando la declaración de independencia de la República Catalana de Companys, el gobierno de Madrid, cuyo presidente era, desde hacía unos días, Alejandro Lerroux, presidente del Partido Radical, envió al ejército. Y fue requerido Batet, que no tiene que ver nada con la señora Batet, que era el capitán general, por Companys para ponerse los órdenes, y Batet llamó a Madrid y dijo, pues me están diciendo esto, y Lerroux lo que le dijo, vaya usted y tome el paraguas de la Generalitat. Un cañonazo. Ya está. Y hubo condenas por rebelión militar y condena a muerte de Companys, que le fue conmutada la pena por Alcalá Zamora, que era presidente de la República y ejercía entonces el derecho de gracia. Autodeterminación, que también se ha hablado de esto. Vamos a ver. Esto es lo más grave de todo lo que está pasando. En mi opinión. En mi opinión. Los dos. Mucho más grave que la amnistía. Con toda la gravedad que queramos. Pero la amnistía estamos ya acostumbrados vía indulto. Pero que no podemos ahora fijarnos en un detalle legal. El problema es el mismo, es la prosecución de esta acción, de este gobierno, de este sujeto. Está actuando igual que hace 4 años. Pero claro, hay un clímax ascendente. Y ahora ya nos hablan del referéndum. Y aparece este Puigdemont y dice que hay que hablar de un primer referéndum, y Urkullu publica el otro día un artículo en El País disparatado, que sabe derecho constitucional, lo que yo sé de Botijos, de Puente del Arzobispo, sé un poco más yo de Botijos, de Puente del Arzobispo, que Puigdemont, derecho constitucional, bueno, Puigdemont también, que Urkullu, y dice que no, que una convención constitucional. Claro, otro de la escuela de Soraya. O sea, aquí los problemas se arreglan con soluciones, los problemas políticos, sustantivos, se arreglan con soluciones legales. ¿Pero de qué estamos hablando? Si tiene razón Rojo. El problema es que en una situación como esta, de una gravedad política extrema, la nación parece que ha perdido de nuevo el pulso. Parece que ha perdido el pulso, seamos sinceros. Y la última vez que tuvimos ocasión de comprobar que la nación, que España no había perdido el pulso, fue precisamente en la crisis de octubre de 2017. Cuando los más pesimistas, entre quienes yo me encuentro, pensábamos que verdaderamente ya no había nada que hacer. Bueno, pues hubo una reacción nacional. Y una reacción nacional en Cataluña. 1 millón de personas en la calle. En Cataluña y en el resto de España. Y ahí comprobamos que España seguía viva, gracias a Dios. Y eso ahora parece otra vez... ¿Esto es explicable? Sí es explicable, Rojo. Sí es explicable porque esa crisis pasó. ¿Se resolvió? No, se cerró en falso. Principalmente, y lo ha dicho muy bien José Luis Balbás, por culpa del gobierno de Mariano Rajoy, con un 155 de la señorita Pepis, que no sirvió para nada. Cuando, si en una situación crítica nacional el gobierno no reacciona en proporción a esta proporción de la que se habla constantemente, si un policía le da un porrazo a un delincuente y dice, ha habido proporcionalidad o no. O sea, en eso hay que hablar de proporción. En esto no había que hablar de proporción, pero vamos a ver, si es que la crisis no podía ser más grave, era la secesión. Y entonces este señor reacciona de nuevo con un 155. Voy a decir algo que no lo he dicho nunca públicamente. Sé perfectamente que después del 1 de octubre, la vicepresidenta del gobierno tenía duda de cómo aplicar el 155. Pues sí. Cuando esto había sucedido ya, en un tono menor, en 2014. Y llegó a decir que ella creía que había que promulgar una ley orgánica de desarrollo primero. O sea, estábamos en este plan de estupidez mayúscula, de incompetencia facultativa y de desidia política. Claro, o sea, esto es una cosa aterradora. Por eso, cuando se habla de autodeterminación, se está hablando de referéndum. Y efectivamente tiene de nuevo razón Balbás. Si es que el principio de autodeterminación de los pueblos, el derecho internacional únicamente lo reconoce a los pueblos bajo dominación colonial o extranjera. Porque puede haber un pueblo que invada a otro y no pretenda ser potencia colonial. Nada más, nada más. Luego, efectivamente, como dices tú, Xavier, no hay ningún fundamento jurídico de tal cosa. Y además, el fundamento que pudiera haber de naturaleza no jurídica es falso, como hemos dicho. Porque históricamente es insostenible. Pero no podemos ahora abarcar todo. Ahora
Atengámonos a la situación política. La situación política es de la máxima gravedad, pero como no ha estallado la crisis en los términos en los que se produjo en octubre del 17, días en los que veíamos que España quedaba mutilada, no se ha producido, pues hemos vuelto a esa situación de dormición, y por lo tanto parece que falta ese pulso a la nación. Yo confío en que este exista y se pueda recuperar. Y termino, y perdón porque me estoy alargando, Felipe González, Alfonso Guerra y todos estos señores. Bueno, yo no he confiado nunca en estos señores, ni he considerado nunca que fueran hombres de Estado, ni nada parecido. Claro, ahora están escandalizados, entre otras cosas, porque lo que se hace no es exactamente coincidente con lo que ellos hicieron, y el gobernante tiene siempre este complejo de ex, ¿no? El que le sigue tiene que hacer lo mismo. Bueno, bien, pues sí, pues efectivamente, en el fondo, unos cobardes. Porque que digan públicamente que no votan al Partido Socialista y que digan públicamente que en el Partido Socialista tiene que haber una escisión. Que lo digan estos señores, si verdaderamente están tan concernidos en sentido inglés por la situación nacional. Felipe González, y ahora de verdad termino, dices, no, que no he defendido a nadie porque ahora ¿Cómo que no ha defendido? Felipe González, a quien defendió públicamente en cuanto surgió el escándalo mayúsculo, fue a Pujol. Y dijo, estoy convencido de su honradez. Ya no digo más. Que alguien reflexione, pero porque lo dijo. No es mal colofón. Por cierto, por añadir carbón a la hoguera, Mariano Rajoy, a 48 horas del 1 de octubre, día del referéndum, aparece en la boda del vástago de un personaje del Partido Popular. Y la gente estaba muy nerviosa, y la gente lo rodea y le dice, Mariano, va a haber referéndum. Y Mariano, puro en mano, les dice, tranquilos, no va a haber referéndum. Muchos aún se ríen, y Mariano se esconde tras la barba. Mario Garcés. Bueno, yo en este caso puedo hablar en primera persona porque yo lo viví siendo secretario de Estado. Voy a decir cosas que no he dicho nunca y voy a llegar a un límite de lo que se puede decir y lo que no se puede decir, ¿no? Mientras Puigdemont salía de España dentro de un maletero, alguien se informaba de con quién estaba cenando yo esa noche. Y no voy a decir nada más. Curioso cómo alguien tenía interés en saber con qué periodista estaba cenando yo, que por cierto publica a los 2 días una portada en uno de los principales diarios de este país, y parece ser que alguien tenía interés en saber con quién había cenado y ese era yo. Sorprendentemente, creo que los focos estaban donde no tenían que estar. En segundo lugar, efectivamente, José María, el instrumento de intervención se cambió 24 horas antes. Y durante mucho tiempo la intervención estuvo flotando. Es más, yo iba a tener la gestión de 9.000 millones de euros de la Generalitat, porque en un primer momento los que íbamos a intervenir éramos los secretarios de Estado. En las últimas horas se decidió que fueran los ministros, habida cuenta que se toma la decisión de que haya unas elecciones en el plazo de 2 meses y medio y que por lo tanto no tenía sentido que hubiera una intervención dilatada que nos hubiera correspondido a los secretarios de Estado. A mí me correspondía toda la sanidad y me hubiera correspondido toda la parte de servicios sociales y algunos servicios colaterales, ¿no? A partir de ahí, pasaron cosas muy extrañas que yo no puedo desvelar porque hubo reuniones donde yo me eché las manos a la cabeza. Ha habido mucho mito, pero había mucho timo detrás de todo esto. Pero lo realmente sorprendente, por una cosa que yo además, ya sabéis que yo no me callo, y menos internamente, cuando considero que hay que decir las cosas claras, es que efectivamente, y José María, tienes toda la razón, los problemas políticos no admiten al final una solución de mera tecnocracia jurídica. Los problemas políticos son otra cosa. Yo contaba hace algunos días, como me acuerdo que unos meses antes del 1 de octubre, acudimos 6, 7 secretarios de Estado con la vicepresidenta a un acto en un recinto muy bonito, San Pablo CEU, que había en Barcelona, porque el objetivo era que quedáramos bien. Además, como siempre. Algunos secretarios de Estado, que tenemos más o menos buena imagen, que nos viéramos gente moderna, ¿no? No conseguimos ni que hubiera una tercera parte de ese aforo que estuviera completa. Aquello era una especie de entreguismo voluntarista que no tenía ni pies ni cabeza. Y cuando se intentó poner la solución en manos, 1,
de la Abogacía del Estado. Por cierto, el abogado general del Estado era un magnífico abogado general del Estado, había sido mi secretario general técnico en el Ministerio de Fomento, pero no era su responsabilidad. Un abogado del Estado no tiene que resolver lo que estaba pasando en Cataluña. Y cuando además parte de la inteligencia política estaba en manos de 2 o 3 personas que de verdad costaría que sumaran 2 cifras, no hablo de Soraya Sáenz de Santamaría, sino 2 personas que estaban en el alrededor de Soraya Sáenz de Santamaría, que por cierto alguno ocupa puesto de responsabilidad política y otra está desaparecida, era un ejercicio de absoluta frivolidad. Yo creo sinceramente que si no aprendimos de aquello, y si alguien todavía piensa que la historia se escribió como alguien ha querido que se escribiera, que no se ha contado todo cómo fue, no se ha contado cómo fue, no se contaron qué pasaron las semanas siguientes. Yo en aquel tiempo acuñé una frase, y es que España empieza a parecer que hay gobiernos sin administración y administraciones sin gobierno. Porque pasaron cosas sorprendentes. Sí, hoy, siguiendo con esa tradición instaurada hoy, yo también voy a contar algo que no he dicho nunca. Nunca me he creído que Puigdemont se fugara en el maletero del Mercedes. O por lo menos nunca me he creído que eso no fuera consentido por la autoridad española. Porque la policía tuvo, no tiempo, retiempo, llevaba meses sobre la pista del caballero y otros como para que, en fin, apareciera 007 Pucci y decidiera que en un maletero de un coche él se podía ir a donde le diera la gana. No me lo creo. Balbás. Bueno, le dejaron irse y además le convocaron elecciones cargándose el 155 en 48 horas. Lo cual es salvaje, absolutamente. O sea, intervino una vez Londres en Irlanda del Norte y estuvo 4 años o 5 años la intervención. O sea, bueno, pues aquí que menos de 4 meses, yo no digo nada más. O sea, es un gobierno, el de Mariano y el de Soraya, cobardes y traidores para España, porque eso es hacer una traición política, económica y social. Desde luego terminó como terminó Mariano, en una whiskería el día que le ponían la moción de censura, que fue debido fundamentalmente a eso, es decir, a su cobardía, y bueno, pues le dejó el último que le tenía que dejar, que fue el PNV, da igual, ¿no? Hoy aparte de la intervención de Mario Garcés, que es impresionante lo que él ha dicho, que se cambió ahí la intervención. Bueno, tampoco había que intervenir tanto, son 35.000 millones lo que tiene toda la Generalitat, vamos, que no es para tanto. O sea, el Estado español está en cerca de 600.000 millones ya, que vamos, que no es una cosa del otro mundo, que eso, vale, pues bien, pues interviene y punto, luego que si los ministros, y luego que nadie, en 48 años, que eso es que es absolutamente cobarde, y sobre todo traicionas a ser presidente de gobierno o vicepresidente que te dan el encargo que ha dado el Senado, que le ha dado para que ejecutes eso. O sea, no es que tú opines como abogada del Estado de la nada, ¿me entiendes? Soraya, que ella opina, no, ella ejecuta o se va, que dimite si no lo sabe hacer. ¿Qué es lo que pasaba? Que no sabía hacerlo. Porque son muchas bocazas, mucho bla bla, y luego nada de nada. Y todo el equipo de Soraya, que ha estado ahora con Mariano, ha sido un desastre absoluto, que se ha cargado 1,5 millones de votos que tenían para ganar. Lo importante de la amnistía. Mira, lo importante de la amnistía, por supuesto que es una jugada política, es lo importante, pero que sepamos que quiere comprar 7 votos, pero el dinero es falso. El dinero es falso, es un fake. Ese es el asunto. Él no puede pagar con una moneda que no tiene, porque esa no la tiene. No es competencia de Sánchez para nada, y menos de un gobierno en minifunciones, que es lo que es. No tiene esa competencia ni de sacar ninguna ley de un gobierno que dice la ley, y sí que me lo sé bien, y la democracia hay que cumplirla, que solamente puede sacar leyes en caso extremo, pero el caso extremo es el precio de mi investidura. Eso es un caso extremo, que tiene que pagar con moneda falsa, porque la amnistía es una moneda falsa, porque no se puede hacer como dicen 11 de sus ministros, Oya Lambán,
Almunia, Paje, están saliendo todos. Que sí que es verdad. Claro que el PSOE está en escisión, se ha extinguido. Todos estos socialdemócratas no quedamos ni uno ahí. Nada, ni uno queda, pero hace tiempo. Y ahora ya hay un cisma. O sea, ya es que es Felipe y Guerra. Tú, oye, que Felipe, le quieras o menos, pues ha sido el líder fundador del PSOE desde el 73. Nada. Pero medio no, que centímetro. hoy está muy mayor. Que te vas. Pero es un cisma. Eso es un cisma. Y yo sé perfectamente que el PSOE lleva muchos años y he mandado mucho y lo sé perfectamente. Eso es un cisma. Hoy es un cisma. Y ha vencido el cisma imponiendo 100 diputados por encima de todas las listas, por encima de otra. Una de las que ha impuesto es esta que has visto, que tiene más cara que espalda, la Pilar Alegría, que tiene una cara y una falta de legitimidad absoluta. No la votó nadie en todo Aragón. Nadie la votó. ¿Es así o no es así? Y la puso de número 1 por Zaragoza, él. La impuso. Era otro señor, ¿vale? La impuso, que lo hubiera puesto por Madrid. Que Madrid ha tenido que quitar al alcalde de Alcalá de Henares, que va al 11, y ni ha salido para poner a los 10 primeros que ha puesto él. Que ninguno en temas de Madrid ni patacos de escopeta, ¿vale? Empezando por la 2, o sea, la Rivero, esa para qué la queremos los madrileños, pero ¿para qué queremos eso ahí? Si está en contra de nosotros y de todo, ¿entiendes? Pues así, sigue el 3, Félix Bolaño, otro de Madrid, ¿dónde? Socialmente, ¿dónde es líder? Eso es lo que ha hecho hasta 10, ¿sabes? Hay lo que hay. Hoy, como la amnistía, el precio es falso, no están ni juzgados los 4.000, pero sin embargo, cuando hubo cuando lo de fundamentalmente Oriol Junqueras y todo eso, 9, y estaban juzgados, y no se ha olvidado, la sentencia consta. Y está recurrida. El jueves, Entonces, de esta semana se van a ver el tema los fundamental es que la amnistía, que además le va a pagar con moneda nula, dice que la tiene que hacer antes de empezar a sentarse. Eso es lo que dice el punto 2 del señor Puigdemont, ¿sabes? Que le ha llevado la vicepresidenta segunda, dando la legitimidad al gobierno, le ha blanqueado, le ha reconocido y nos ha hecho hacer un ridículo ante el Parlamento Europeo, que nosotros estamos todo el día pidiendo que este señor pues le podamos mandar una orden de detención con el juez que le ha juzgado Llarena perfectamente y tal, y claro, está destruyendo la democracia, porque destruir la justicia es destruir la democracia, es decir, paga falso, porque eso va a ser nulo en cualquier caso, señor Sánchez, que tú no puedes ni tienes ninguna competencia en tocar ninguna ley de amnistía, sería simplemente un pequeño intento de golpe, y nada más. Alfonso, pero es lo único que sería, intento de golpe, eso es lo que es eso. Muy breve y por puntos. Cisma, el de 1054 entre la Iglesia de Occidente y la de Oriente. El de ahora es un puto paripé. Es que eso es poca cosa ya, claro. Paripé. Pero es que no compares al PSOE con la Iglesia Católica. Si Felipe González quisiese asumir... Yo soy católico, total, vamos. Si quisiese asumir el riesgo de no seguir haciendo caja, como hemos dicho aquí, saldría, porque puede hacerlo, le basta descolgar el teléfono y las principales televisiones, incluso las del régimen, incluso la Brigada Brunete, Pedrete, incluso el pesebre sanchista se pondría a su disposición y podría claramente... Hasta Ferreras. Hasta Ferreras. Y le darían una hora y él podría hablar lo que quisiera, aquí, donde quisiera, y podría perfectamente... hablar, sí, y podría, pero ¿quién le cree? Y podría perfectamente problema. Con el resto de la gente. Pero Lambán se viene a llevar. Claro. Bono a pillar del frasco. Paje, no te digo. Vara está a ver qué pilla. Es decir, dime uno de todos estos que no sea millonario. Es que creo que Guerra es el único que no es millonario. Pero bueno, dicho esto, y están a eso y no se van a mover. Entonces, cisma ninguno. Y dentro del PSOE, tampoco. En el PSOE no hay salvación. Es una institución, un organismo, un artefacto de empleo y colocación donde la gente va a llevárselo. Lo de Lambán a mí me ha dejado estupefacto. Eso. Y después, dices tú, es que tendría que hacer antes. A mí, mira, y con esto ya no voy a intervenir más esta tarde. Cuando yo estaba de corresponsal, esta noche, cuando yo estaba de corresponsal en Nueva York, de las 2 veces o 3 que estuve, una vez entré en la Torre Trump, 3 veces que vas paseando y entra, y había una tienda de maletas y bolsos. Y cometí el error, pues fíjate, un tipo de Ponferrada, mayor de 9 hermanos, exalumno de los jesuitas, estudiante regulín, un poco tramposillo y tal, periodista, y le pregunté, ¿y esto qué vale? No voy a hacer el chiste, porque no es del chiste, y era una maletita así, y me dice, pues lo equivalente a 120.000 euros. Y cometí el error
de preguntar, ¿y esto quién lo compra? Y me miraron como quien mira una pulga y dice, el que puede. O sea, a mí, español, periodista, corresponsal del Mundo en aquella ocasión, y con más horas de vuelo, tengo más horas que Iberia. Pues el que puede. Si Sánchez puede hacer gobierno con Puigdemont, lo hará. Claro. Si Sánchez puede, y puede, hacer una amnistía y llamarle amnistía o lo que quiera, la hará. Si Sánchez puede, lo hará, porque lo ha hecho, lo acaban de hacer. Mira, en este país deciden... El indulto no tiene nada que ver. En este país deciden un buen día que a ti te basta, a ti, con esa calva incipiente que tienes, te basta entrar mañana al registro y decir que te llamas Maripuri. Porque te sientes Maripuri, con ese bigotón que tiene, las orejotas y la cara. Y sales como Maripuri. Si en este país han sido capaces de imponer eso del día a la noche, lo hacen. En este país supuestamente indómito, que es otra de las grandes falsedades, dicen que aquí no se fuma y no enciende un cigarro al día siguiente ni María Santísima. En este país dicen que la gente se queda en casa, que era ilegal, y no salió de casa, y es más, toda la sociedad, en su conjunto, hacía chistes de los balcones y salía a hacer el gilipollas tocando la guitarra y a intercambiarse recetas. En este país deciden que los machotes de la selección española tienen que aparecer y decir que el del beso es un tipo terrible, y sale Morata, que no le llega la sangre al cerebro, y encabeza la manifestación de los jugadores que dicen que darle un beso en un momento de euforia, lo lógico es que te tires hasta Lutillero, coño, hasta Lutillero. Si ya has ganado el campeonato del mundo. Pues deciden y sale la selección al completo. En este país deciden que el seleccionador español se desdice a los 3 días de lo que dijo, y se desdice. En este país deciden que todo el país está subido. Este es un país que lo llevan como un gato a un carrete, no a un ratón, a un carrete. Y nos van a llevar por donde. La única esperanza que me queda es que no se haya producido una degeneración genética. Es decir, que dentro de la próxima generación haya una recuperación de esto. Pero que Sánchez hace la amnistía, que Sánchez impone, ¿cómo se llama esto? Y que nos saca un referéndum con otro nombre, no tengo la mínima duda. Y no habrá la mínima reacción. Los obispos se la van a tragar entera como se lo tragan todo, porque el que más, el que menos en nuestra sociedad tiene una multa de tráfico. La Iglesia, ¿dónde está? Se ha desaparecido del escenario. ¿Por qué? Por el acojone que tiene. ¿Los militares dónde están? Por el acojone que tienen en el economato. Ya no hay ni economato. ¿Dónde están los intelectuales? ¿Dónde están los profesores? ¿Dónde está la universidad? ¿Dónde están los periodistas? ¿Pero qué periodistas? ¿Y los jueces? Los jueces. ¿Tú has visto lo que preguntan los periodistas en las ruedas de prensa del Congreso? ¡Ya, coña! Yo digo, pero esta es mi profesión. Pues yo no la reconozco. Es decir, es verdad, entonces van a hacer lo que les dé la gana. Mi única esperanza es que haya otra vez una reacción. Luego te digo, hay una segunda vía de éxito. Que se vuelva loco Puigdemont y le pida a su mujer, que le entreguen a su mujer y al perro. Me duele mucho admitir que eso pudiera suponer para alguno de nosotros un éxito. Pero sí, hombre, la repetición electoral. Pero la repetición electoral vendrá del irredento Puigdemont. El irredento Puigdemont, después de haber visto cómo se arrastran por el lodo, puede perfectamente decir nones. De hecho, un irredento incluso le verá ventajas a eso de decir no. Estoy de acuerdo. Ojo con ese partido que no está jugado. Y conozco un poco al individuo, que tiene 61 años y aún está pensando en el 1714. José María. Bueno, mira, yo estoy totalmente de acuerdo con Alfonso, además coincidente con lo que he dicho. Esto es la continuación de un problema en lo que ha habido un paripé durante 4 años entre nacionalistas y PSOE, cuya finalidad era esencialmente que este señor siguiera gobernando y los otros mantener viva una pretensión sin volver a echarse al monte, porque saben que si se echan al monte pues hay juicios y hay condenas y hay cárcel para algunos y luego hay que ir al indulto, etcétera, etcétera. Es decir que yo lo de la amnistía, perdóname Balbás si no quiero ser pesado, pero no creo que sea un obstáculo para este señor, ni para Junts, ni para ninguno de los grupos que están dispuestos a votar en el Congreso la investidura de Sánchez. No lo creo, honradamente. Además, es que si hubiera habido algún propósito serio por parte del gobierno de perseguir a Puigdemont, y no me refiero
a esta patochada de la señora Tucán, tal y como se la conoce en fin, popularmente, por la vicepresidenta del gobierno, la patochada, ir al Parlamento Europeo y tal. Vamos a ver, si es que España, yo lo solicité, vamos, yo no Vox, pero lo redacté yo, el escrito solicitó en una PNL que se presentó en el Congreso, que no iba a discutirse, que España demandase a Bélgica después de la sentencia que hubo, no sobre Puigdemont, sino sobre Puigdemont, que era otro de los que había eludido la acción de la justicia y estaba en Bélgica. Es decir, como sabéis, el Reino de Bélgica, a través de sus tribunales, no da curso, no ejecuta las órdenes europeas de detención emitidas por España. Y esto se discute en los tribunales belgas, y da lugar a un enjuiciamiento, y hubo una sentencia en 2021 de la Corte de Apelación de Bruselas en la que, en síntesis, lo que se dice es que la orden de detención, en aquel caso de Puigdemont, pero que es lo mismo, exactamente igual para Puigdemont y el resto, Comín y todos estos, que no pueden ejecutar la orden porque los tribunales belgas consideran que la atribución de competencia al Tribunal Supremo para juzgar un asunto como el de octubre del 17 en Cataluña no es conforme con las exigencias del derecho europeo. Porque no hay una norma atributiva de competencia, sino que obedece a una interpretación y que por lo tanto se juzgó por conexidad, que se llama, entonces que eso no es conforme con el derecho europeo. Entonces los tribunales belgas resuelven que efectivamente la autoridad belga ha actuado con arreglo a derecho cuando ha denegado darle curso a la orden de detención. Es decir, no ha detenido en territorio del Reino de Bélgica ni a Puigdemont, ni a Puigdemont, ni a todos estos sujetos. Bueno, en ese momento, con arreglo al artículo 259 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, España podía haber demandado a Bélgica. Un Estado puede demandar a otro. Y probablemente, si hubiera demandado España a Bélgica, hubiera prosperado la demanda española. ¿Por qué? Pues porque después de esto que acabo de explicar y que fue objeto de esa proposición no de ley, Llarena elevó una cuestión prejudicial sobre estos particulares al Tribunal de Justicia Europea. Y para mi sorpresa, porque yo no esperaba eso, el Tribunal de Justicia Europea le dio la razón a España. Y dijo que en la decisión acerca de la ejecución de una euroorden o de una orden europea de detención, el tribunal del Estado requerido, en este caso Bélgica, no puede denegar la ejecución por considerar que los tribunales del Estado requirente no actúan con competencia con arreglo a la ley nacional del Estado requirente. O sea que Bélgica no es nadie para decir si el Tribunal Supremo ha actuado con competencia o no con arreglo a las leyes procesales españolas. Bueno, y esto no se ha hecho. ¿Y cuánto tiempo lleva este señor por ahí? Sí, por Waterloo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto es, no sé, insisto una vez más, darle ahora una importancia de escándalo cuando en realidad ya hemos visto esa situación de escándalo en fase menos llamativa o menos explosiva durante ya muchos años. Todo, insisto una vez más, porque este señor es así. Y como he dicho en algún programa, aquí en esta casa, porque lo que definitivamente caracteriza a este sujeto como gobernante es que él no gobierna nunca pensando en el bien común. Gobierna pensando en sí. Bueno, vamos a las reacciones. Alberto Núñez Feijóo, que se puso, creo que desde Tenerife, muy firme en que de ningún modo iba a haber una amnistía previa a la investidura. Es inaceptable aceptar una amnistía previa a la investidura, es inaceptable aceptar un referéndum de independencia porque es ilegal, igual que la amnistía, y es inaceptable financiar el independentismo en España. Es verdad que no, ni siquiera dio una pista de cómo pretende evitarlo, ¿eh? O sea, aquí estoy yo, que controlo el Senado, que veréis cómo esto, por mucho que quieran, no va a ser. Nada, eso, ausencia de noticias. Pausa para la publicidad y a la vuelta continuamos.
Bueno, continuamos. Tú, Balbás, querías decir algo. No, lo de la responsabilidad política, que los españoles somos uno de los países de Europa que más aguante tenemos, y sí, eso tiene razón Rojo. Bueno, modernamente hemos aguantado hasta un dictador militar de nombre Francisco, que no quiero ni dar su nombre, vamos. No Y los españoles no se movía una hoja, te lo digo yo. Mucho aguante. Pero, y mucha resistencia, eso está claro. Pero cuando nos cansamos, que ha sido muchas veces, nos hemos dado la vuelta y vamos a defender nuestra nación, nuestra cultura cristiana, democrática, libertades, a impostores que ya estorban, ¿sabes? Y que además no pueden pagar con monedas falsas, porque es como si estás pagando con plata cuando lo que te pide Puigdemont es oro, ¿sabes? Es oro y adelantado además, sin votar todavía, que no es descartable que lo haga antes y luego ni le vote, porque ¿quién se fía de Sánchez? Nadie. ¿Quién se fía de Puigdemont? Nadie, un poco menos. O sea, que es que eso es así. Entonces yo creo que los españoles, que además que somos un pueblo muy preparado, aquí vamos, economistas, abogados, médicos, en todos lados. Hasta el CEO de la operación de Telefónica es español, 15 años y especialista en inversiones en Telefónica, donde estuvo. 2.100 millones de ejecución, 9,9% de unas empresas logísticamente, no más capitales de España, sino ahora, por favor. Gente muy preparada. Y creo que podemos dar la vuelta y echar el resto a los gobiernos de los últimos años, que cada uno ha sido peor. Zapatero, Rajoy y ahora Pedrito Sánchez. Son 20 años aguantando. Que en eso sí tienes razón, 20 años. Peor. Con todas las Perdidos. televisiones dopadas, vendiéndonos mercancía caducada, de que si uno, la maleta, el otro, y le mató, y el cuchillo, que no nos interesa para nada, que nos interesa si las pensiones van a ser solventes o no, que es que a lo mejor no, que el empleo, estamos en el peor de Europa y tal, a lo mejor no. Entonces yo creo que la vuelta de los españoles la vamos a resistir, que este tío va a caer, no sé si en 15 días, que podría ser, o en 6 meses, Hombre, no me digas 15 años, que estoy ya con San Pedro. No, he dicho 15 días o 6 meses. No creo que aguante, que Dios te no oiga. tiene legitimidad ninguna para sacar esa ley antes, Balbás, no Dios, tiene que Dios te legitimidad oiga. y es un delito que lo intente hacer. Y no es presidente de gobierno, Balbás, es en función. Bueno, vamos que a ver, Dios los te oiga. La mitad de la sociedad española los vaticinios no los trabaja. Que los dejamos. españoles vamos a defender nuestra nación, Los que es vaticinios los preexistente al Estado. dejamos de momento. Vamos a los hechos, que esta semana ha sido muy prolija. Claro, si es un hecho Hay eso. un intérprete de los hechos taimadísimo que se llama Jaume Asens. Sí, hombre, Y este no, Jaume pájaro. Asens dice, no, hombre, no se preocupen ustedes, que no son condiciones previas. Es más, lo del relator es un chiste. Por cierto, dice algo muy interesante. Dice, en terminología de Puigdemont, el pago se refiere a la amnistía. La amnistía amnistía es el declarado es, entre ellos, el pago. Y con eso sería suficiente. Amigo, no pasaron 24 horas para que Junts, desde Barcelona, le dijera, tú no te has escuchado a Puigdemont, que aquí es el que manda y lo que dice es lo que vamos a hacer. Y es que hay mucho de eso, de muchos que creen que se le podrá enredar. Ya veremos si le enredan o no le enredan. Vamos a ver lo que hizo Junts. Junts aclara sus condiciones y recuerda a PSOE y Sumar el precio a pagar para investir presidente a Pedro Sánchez. La amnistía que exigen para más de 3.000 personas condenadas por actos delictivos durante el proceso es solo el paso previo, como lo es la autodeterminación. Desde Junts advierten a PSOE y Sumar que se equivocan si creen que se conforman únicamente con la amnistía. Los independentistas no se andan con tonterías y exigen incluso que el nuevo marco normativo esté aprobado antes de tener que votar a favor de Pedro Sánchez. De hecho, Junts no tomará esta decisión sin un acuerdo previo para la amnistía. Este miércoles, Jaume Asens aseguró que la ley de amnistía es el paso para que Junts apoye la investidura y no la condición previa. Unas declaraciones que Junts se ha encargado de aclarar rápidamente. La dirección del partido catalán ha creado un equipo negociador muy pequeño para así evitar filtraciones. Será Puigdemont quien tenga la última palabra desde Bélgica. Desde el gobierno lo tienen claro y creen que nada ha cambiado. Siguen convencidos de que se producirá un acuerdo para la investidura de Sánchez después de conocer las condiciones expresas por el expresidente catalán.
hasta aquí los hechos, no las interpretaciones, no. Lo que dice el que tiene que dar el sí, que parece que es Puigdemont porque el partido no existe. El partido es lo que diga o no diga el prófugo. Si el prófugo dice para arriba, van para arriba. Pero yo es que tengo la sensación de que el prófugo se va a reír mucho. Qué mejor que para un irredento que todos vean que el gobierno de España depende de él y que él se ríe de todo eso y lo manda a escarallar. Y tenemos que el día 14 volver a las urnas. ¡Ay, qué felicidad para Puigdemont eso! Eso se vende en Cataluña, entre la parroquia de Puigdemont, lo que mejor. Y además le distancia, ¿de quién le distancia? De su gran enemigo allí, Esquerra, que él en el retrovisor no tiene otra cosa que el poder en Cataluña. Esquerra. Esquerra, y no solo la Generalitat, ya están en la deriva del referéndum, como es lógico. Bueno, y ante eso, ¿qué hace aquí la oposición? Pues la verdad es que poco. Se inventa, Feijóo ha tenido una semana dramática, trágica diría yo. Al principio insistía en verse con Junts. Se conoce que vio en el despacho de Cuca, vio el discurso de Puigdemont y a partir de ese momento tuvo un enlightenment. Y entonces ya vio claro que no había que verse con Junts. Mira que tú que no tienes quien te asesore bien, te faltan estrategas, Alberto, y vas por muy mal camino. Porque fue como una cosa, como un resorte, como un muelle. Empezar a hablar de un pacto con el PSOE, de una tercera vía para el encaje de Cataluña en España, que por cierto es un invento de Soraya, lo del encaje, no es un invento de los indepes. Luego nos vamos a reír con eso un rato. Vamos a ver lo de Feijóo esta semana. Feijóo abre una nueva crisis en el seno del PP y pasa de pedir un encaje en Cataluña. Sé que debemos de dar una propuesta y debemos de buscar un encaje del problema territorial de Cataluña, pero eso será o un pacto de Estado o no será. A matizar que empleara la terminología independentista para responder a los separatistas que no hay otra solución que no sea la que recoge la Constitución. Utilizar el término encaje no ha sentado nada bien entre los suyos, sobre todo en el PP catalán, porque insisten, es el mismo que emplean los propios separatistas. Feijóo, que aboga por una reorientación del Senado como única solución para poner fin al conflicto en Cataluña, no ha hecho otra cosa que dar alas al PSOE para la crítica. Cada grupo político se expresa de una manera y ustedes han escuchado a lo largo de estos días la expresión de muchos grupos políticos, la mayoría somos comprensibles, desde luego lo que no se comprende es la posición del Partido Popular, en la que cuando ellos se reúnen con Junts todo es perfectamente admisible, ético y legal. Y mientras tanto insiste el Popular en que una tercera vía pasa por ofrecer de nuevo un pacto de Estado a los socialistas, para evitar sobre todo la repetición electoral, así como un acuerdo entre el PSOE con los grupos independentistas. Tengo la sensación de que a Feijóo le gusta oír el eco de su voz. Debe ser algo así, con perdón del dúo dinámico, porque la verdad es que, oiga, que ya se está poniendo un poco pesadito con los pactos de Estado, que se le requete escojonan cuando lo saca de la maleta, ¿eh? Oye, ya, cambiemos ya de... Y lo del encaje de Cataluña en España, que es un invento del Partido Popular, lo diga quien lo diga. También algunos del PSOE entran en que mira qué cobarde es que no se atreve a un encaje como el nuestro, María Jesús Montero. Bueno, les tuvo que dar inmediatamente la réplica entre las dos orejas, y tiene razón. Pere Aragonés, que es presidente de la Generalitat y de Esquerra Republicana. Aspiramos a un encaje. Nosotros lo que queremos es decidir el futuro. Y Cataluña como nación debe decidir su futuro, no buscar encajes. En pocas palabras, por si me ve fijo, esto es el encaje y esto es el desencaje. Y los indepes han defendido desde el minuto cero el desencaje. A ver si nos empezamos a enterar del cuento. Si no, es que ya lo he visto antes, lo he visto durante este año de mandato de Feijóo en el Partido Popular. El cercle de economía, hombre, la concordia, una relación cordial, pero me está contando si son esos de la burguesía que dependen del BOE y que harán lo que usted diga que tienen que hacer y luego le traicionarán si pueden, conspirando con los indepes, como el conde de Godó. Estamos en las mismas, una vez más. Y esto produce pues, un hartazgo descomunal, porque, vamos a ver,
estamos todos pagando la factura de quien quiere quedar bien con unos que se quieren ir. A ver si nos entendemos, que no es otra cosa. Mario Garcés. Bueno, a lo largo de los últimos meses ha habido infinitas declaraciones equivocadas desde mi partido y hay que dejarlo claro ya de una vez por todas. En primer lugar, España no es una nación de naciones, que lo tuve que escuchar también. O sea, la plurinacionalidad, esa es un cuento Se chino. llegó a decir eso, o es signo inequívoco de desconocimiento o es signo inequívoco de una valoración política errónea. Por lo tanto, España es una nación única. En segundo lugar, en España no hay naciones sin Estado. Ni en Cataluña, ni la Comunidad Valenciana, ni por supuesto Galicia. Galicia no es una nación sin Estado. Y eso lo dice el Partido Popular. Lo digo para que todo el mundo vaya sabiendo lo que tiene que decir en el Partido Popular. En tercer lugar, una posible investidura no se negocia con los presidentes de las comunidades autónomas. Es confederalizar la negociación. Es no conocer que la negociación, si existe, para formar un gobierno, no es como el rey Arturo en su tabla redonda con todas las comunidades autónomas. No se ha hecho absolutamente nunca y eso no representa absolutamente nada. Es considerar que España es una conferencia de presidentes autonómicos y estamos en otra cosa. España es un país donde ha habido presidentes de Diputación Provincial a lo largo de los últimos 200 años, o 250 años, que han pensado que eran presidentes de España y presidentes de España que tenían que haber sido presidentes de Diputación Provincial. Y cuidado con eso, porque si no tenemos un problema grave. Y en cuarto lugar, no, ya acabo. Y en cuarto lugar, evidentemente tenemos que medir mucho las palabras. Cataluña tendrá la identidad enérgica que tiene, como la tiene Aragón, por cierto. Quiero recordar que la Generalidad de Cataluña se constituyó en unas Cortes de Monzón en el siglo XI. Y no tiene que buscar Aragón ningún encaje especial con España. Sencillamente no hay encaje más que el de la igualdad de los individuos, de todos los españoles en territorio español. Y, por cierto, otro problema también conceptual, que espero que ya se disipe en alguna mente también de alguna persona de mi partido, y es que la igualdad es entre personas y no entre territorios, que quede claro. Mira, para no caer en la melancolía y lo que pudo ser y no fue, lo que tuvimos que hacer y no hicimos, lo que se hizo mal, a mí me interesa mucho un punto que tú has puesto sobre la mesa, que es ¿y ahora qué? Y el ahora qué solo hay dos escenarios posibles, en mi opinión. Yo no veo Feijóo dentro de unos días subirá a la tribuna del Congreso, pedirá los 4 votos que le faltan, que parece una minucia, no los conseguirá y entrará el tiempo de Sánchez. Y en el tiempo de Sánchez hay dos alternativas. Una, que como tú muy bien has dicho, y además lo tengo clarísimo, como tú has dicho muy bien, Puigdemont, dentro de la locura que tiene y se vuelva loco del todo y decida que le compensa mucho más ir a elecciones otra vez, porque de hecho la exposición mediática que ha tenido, la visita de Yolanda Díaz a Bruselas, la cobertura mediática, yo creo que le ha colocado en una posición de preeminencia entre la banda de facinerosos del independentismo catalán, es el capo de ICAPI en este momento, traduciendo de las películas de mafiosos al español, el jefe de toda esta banda se ha vuelto y es clarísimo, y el que piense que le va a compensar volver a elecciones. Es un escenario que en mi opinión sería el menos malo de los posibles, porque dudo mucho que el centro derecha sea capaz de plantear, como tendría que plantear, una oposición en bloque, probablemente listas conjuntas, un análisis de lo que ha pasado e ir a por todas. Y el segundo escenario, que también hay que estar listos para ello, es que Sánchez se salga con la suya, que hay muchas probabilidades. Si Puigdemont quiere, se va a salir con la suya, con la amnistía, con todo lo que quieras, y hacer una oposición de verdad. De verdad, no hay otra opción. Alfonso, ¿quién tiene el principal incentivo en España para que no se repitan elecciones? Pedro Sánchez. Porque es una ruleta. Y porque está a 4 escaños la derecha de poder gobernar. Le interesa más la ley de amnistía a Pedro Sánchez que a Puigdemont. Cuidado. Por eso va a forzar Pedro Sánchez en esta carrera una ley de amnistía. Porque es su garantía de continuar. Porque unas nuevas elecciones las puede cargar el diablo. Pero te digo otra cosa. Es decir, él tiene una carta que yo creo que además le he mandado un WhatsApp a Feijóo diciéndoselo a todos. A Abascal, a todos les he mandado el mismo. Él tiene una carta. Si se rompe la negociación con Puigdemont, él se presenta en televisión española
con cara de funeral, de estreñido, y dice, yo pude formar gobierno y lo que quiero es salvar a España, y en este país en el que ha habido 12 millones de sujetos, extremeños, manchegos, andaluces, valencianos y gente de ese tipo, que ha votado para que no les falte nada a los separatistas vascos y catalanes, le vuelven a votar y en lugar de 12 millones de votos, saca 12 millones y medio y nos dan por saco lo que nos queda de siglos. Pero es la última oportunidad. Es la última oportunidad. Ojo, y yo abro... Yo prefiero la repetición. Me interesa la puerta, aunque sea medio abierta, Sí, que yo del prefiero la todo repetición. cerrada. Por cierto, venimos de donde venimos. Esto te va a gustar, Balbás. La construcción intelectual de las personas es la que conduce muchas de las cosas que producen, aunque sea años después. Quiero que escuchen a Feijóo cuando era presidente de la Xunta de Galicia y lo que él decía de Galicia y Cataluña, Cataluña y Galicia. Creo que la identidad no es un antojo, sino que Cataluña, Galicia, Galicia, Cataluña tenemos una serie de hechos que nos hacen ser pueblos muy concretos, muy determinados, muy perfilados. Probablemente si hay pueblos que se pueden entender, esos somos los catalanes, los vascos, los gallegos. Entre nosotros nos entendemos mejor probablemente que entre otros pueblos. Creo que el catalanismo y el galleguismo han sido útiles y en Galicia el galleguismo sigue siendo muy útil. Sí, hombre, sobre la base de que el catalán llega y monta industrias conserveras en Galicia y el gallego se va emigrante a Cataluña pobre y hace de taxista, de camarero, monta un bar como mucho. Si tú aceptas eso, es que no verlo claro es no conocer la realidad de Galicia en Cataluña o de Cataluña en Galicia. Y luego vamos con lo de las entidades perfiladas. Oye, leonés. Así es que León no es una identidad perfilada, ¿no? Oye, aragonés. O sea que Aragón no es una identidad perfilada a los ojos de Feijóo. Oye, castellano, Balbás, Castilla no es una identidad suficientemente perfilada, ¿no? Bueno, esto es lo que hay detrás del armazón que uno mantiene tantos años que al final le vence, le puede, pesa más que uno mismo. Perdóname, yo soy castellano también. Perdón. Castilla hizo... Soy de Madrid, soy castellano. Estoy hablando. Bastaba con un ejemplo, pues no me pongan celosones. Oye, que le voy a contestar de Galicia y de Fernández. No me pongan celosones, Balbás. Vamos a ver. Sí, Castilla, pues por supuesto Castilla, la reina católica era probablemente la tía más rica del mundo, porque descubrió un imperio en América y lo financió ella solita. Explicaciones las justas, por eso el castellano es el segundo idioma del mundo después del chino, el segundo idioma del mundo después del chino y en alza. Hombre, y en alza, porque Brasil ha decidido que su segundo idioma es el español y está haciendo la inversión lingüística que es el tercero. Bueno, eso es un tema histórico. Ahora, el tema de Puigdemont, que es el que nos ocupa para mañana, es el que ha pedido. Es que aquí la gente no sabe lo que ha pedido. La legitimidad del independentismo, tócate las narices. 35.000 habitantes en el año 1714 de una guerra, entre otros, Habsburgos y Borbones, nada más. Legitimidad a eso, ¿qué dices? Segundo, amnistía a los 4.000 del proceso, que ni se les ha juzgado. Y es que se la tiene que dar antes un gobierno en minifunciones que no sé cómo puede sacar ninguna ley. No es urgente, es el pago de un precio para un particular, que en ese momento el particular se llama Pedro Sánchez, porque va a ser candidato. Un particular es lo que es, y va a pagar con un precio que es un dinero falso, porque siempre va a ser falso la amnistía, como sabemos todos. Eso sí, ¿qué le pide Puigdemont? Garantías para el acuerdo previas, que se haga antes, algo lo que diga Cens como se lo dice a Fons, ¿me entiendes? Lo que ha dicho Puigdemont es lo que ha dicho, ¿sabes? Estos son unos vendemotos, estos de Podemos. De Podemos, no, Podemos puede ser, dentro de poco puede ser otra de Podemos. Bueno, el cuarto es que luego empezaremos a negociar, eso es lo que dice Puigdemont, no lo que hemos oído, dice que luego empezaremos a negociar. Sin renunciar sin renunciar a la unilateralidad, es decir, al golpe que ya está prácticamente como legal. Cualquiera podemos dar un golpe, también en Castilla podemos dar otro golpe. Teníamos 35 provincias de España, fíjate que la legitimidad, 35 provincias, y cuando quieras te las cuento. La misma superficie proporcional que Inglaterra, matemáticamente.
Y claro, ¿tú eso, crees? los españoles, ¿qué tenemos que tener contra eso? Pero tú crees Pues que no se lo puede dar. Déjame. Pero no se lo puede dar. Déjame. ¿Qué tenemos que tener los españoles contra eso? Que yo tengo... Eso no me importa. ¿Qué tenemos que tener? Una alternativa política. Solo tenemos una. Feijóo. Y mira lo que dice de Cataluña, Galicia y no sé qué, aunque sea un chiste, pero bueno, no lo puedes decir con el sistema educativo que tiene según Galicia, señor Feijóo, que es un desastre. El sistema educativo de Galicia es un desastre. Salen jóvenes al año 5 o 6 mil, casi medio sabiendo español y tampoco inglés. ¡Hala! O sea que soluciónalo, porque hay una emigración brutal de la juventud en Galicia, y es por eso. Si crees que eso es... Pero ¿quién es la alternativa? Feijóo. No hay otra, porque Sánchez empieza a ser un estorbo para la economía española, para que sea solvente el país, el empleo y todo. Entonces, ¿qué pasa? Que la alternativa es esa, y tenemos que tener una base alternativa. Pero claro, si lo que piensa Feijóo es que va a negociar con Sánchez, que es el jefe del ejército contrario, porque quien está defendiendo al independentismo no es tanto Esquerra como Junts como él. O sea, por eso le han votado a al señor Alberto Feijóo. ¿Dónde le han votado? Primera fuerza del País Vasco, primera fuerza de Cataluña. A Sánchez, ninguno más la ha ganado. A Sánchez. O sea, al general Sánchez no. Sánchez ya es presidente de gobierno con grado de presidente de República, que es lo que él se cree que quiere ser. Entonces, que si el jefe de nuestra alternativa, que debería ser el próximo presidente de gobierno, de la alternativa, no de mí, yo soy socialdemócrata, pero bueno, de la alternativa a que Sánchez deje de fastidiar la economía española porque el PIB nos ha llevado a una renta per cápita muy pequeña. Entonces, si él no entiende que él es el jefe de los contrarios y que no le va a hacer ni caso nunca a Pedro Sánchez, nada más que reírse de él, que siga proponiendo pactos de estados en el día del ataque. O sea, en el día del ataque lo que hay que ver es dónde están las tropas, cómo consigo los 4 votos y cómo deslegitimo al contrario. Y no yo le legitimo para que se ría de mí un tipo que ha puesto al país en un problema muy serio. Y claro, el general jefe no hay otra alternativa al señor Feijóo. Es que no la hay, pero que él que no se crea que Sánchez, excepto reírse de él, no va a hacer otra cosa. Ni hay pacto de Estado, ni hay nada. O generas la alternativa y ganas, o vete a Orense, que es lo que te va a pasar si no ganas. Balbás, ahora la pelota, podemos decir lo que queramos de Feijóo, no está en el campo de Feijóo, la tiene Puigdemont. Hay ahora mucha la pelota... Hay 3 alternativas. Tiene la pelota, el pito del árbitro, la longitud de las líneas, el VAR, tiene todo Puigdemont. O sea, estamos merced al PSOE, partido inicuo que hay que borrar de la faz de España y que ojalá se lo lleve la corriente, estamos en manos de Puigdemont. La persona que tiene en sus manos decidir quién va a ser presidente del gobierno en Madrid se llama Puigdemont, no hay otro. Y nadie más puede intervenir en esa historia. Entonces podemos confiar en el instinto del catalán Horcajo, que dice que puede volverse más tarumba de lo que está, ir a nuevas elecciones. No le hace ni falta, ya vale con lo que está. Con lo que está ya repetiríamos. Bueno, pues que repetir elecciones es una posibilidad. Y entonces cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente y veremos qué tipo de oposición habría que hacer y cómo le podemos empujar. Y ahí sí tendrá Feijóo en sus manos qué tipo de oposición hacemos y cómo lo planteamos. Te agradezco, Alfonso. Y entonces llegamos a lo que se decía al principio, creo que lo decías tú, la estrategia de la derecha en España. ¿Eso ha cambiado? ¿Eso va a cambiar? Hombre, ya son 5 las comunidades autónomas que cogobiernan. Ha costado, pero son 5 las que cogobiernan. 5 y media. Se han visto en, a ver si Baleares en una primera ocasión, se han visto Abascal y Feijóo y Abascal. Y han hablado de tratar de establecer algunas estrategias, no digo comunes, digo confluentes, en que al final haya pues
¿Quién ganó las elecciones en número de votos? La derecha en España las ganó. Claro. No se crean la trola que nos han intentado inocular en agosto, según la cual la mayoría está apoyando a Sánchez. No cuenten los votos, no cuenten los escaños, porque ahí hay trampa. Ahí está todo pasado por el tamiz de la ley Don y no sé cuántas otras mamonadas. Pero si cuentan los números de voto, esto es clarísimo. Esto es clarísimo. Es verdad que se han cometido errores estratégicos en las últimas generales y sería bueno que madurásemos o que madurasen para que no se repitan en el futuro. Todo está en el aire. Conseguir apoyos para facilitar la investidura de Alberto Núñez Feijóo se antoja complicado y la firma del acuerdo con los de Abascal solo confirma algo que ya estaba apalabrado. Ellos representan a partidos diferentes, pero en el Ejecutivo en funciones se afanan en insistir en que son la misma cosa. De hecho, ahora la mayoría progresista de la mesa del Congreso ha hecho compartir a ambos líderes, Feijóo y Abascal, la misma fila de escaños en el hemiciclo. Una imagen que vale más que 1000 palabras para los socialistas para retratar aquello en lo que insisten, que PP y Vox no se diferencian en nada. El sí de Santiago Abascal a la investidura del líder popular y su firma en el acuerdo de los 6 grandes pactos de Estado hace pensar a algunos que ya están preparando una estrategia conjunta de cara a una hipotética repetición electoral si ni Feijóo ni Pedro Sánchez consiguen gobernar. Evitar los errores de cálculo que les hicieron caer en los pasados comicios puede ser una de las principales motivaciones de ambos equipos, pero también mantener la estabilidad y el cumplimiento de los acuerdos en aquellas provincias y comunidades autónomas en las que gobiernan de manera conjunta. Pero cabe esperanza para el votante de centro-derecha para que ambos sean capaces de sumar más que toda la izquierda. Bueno, no sé si esto será posible o si es mucho pedir. José María. Sí, vamos a ver. El problema político sustantivo, es decir, el que pesa sobre España es la posibilidad de que verdaderamente este pago por el voto de Junts incluya un referéndum. Esto es lo más grave. No voy a insistir sobre esto, ya lo he dicho antes y he expresado los motivos. Sobre la reunión entre Feijóo y Santiago Abascal. Bueno, yo debo decir que Vox ha hecho de nuevo un esfuerzo, ya lo hizo antes de esta reunión, expresando que, en todo caso, votaría a favor de la investidura de Núñez Feijóo, aun cuando no hubiese ningún acuerdo para gobernar en coalición. Y además Santiago Abascal ha dicho otra cosa. Ha dicho que ante la posibilidad de que gobierne el PSOE en las condiciones actuales, pero además con el riesgo de una ley de amnistía y además de un referéndum, que es lo verdaderamente grave, insisto, porque ahí se encierra la posibilidad de una ruptura de la integridad nacional. Santiago ha dicho algo que evoca la frase de un político español que fue asesinado en vísperas de la Guerra Civil, ¿no? Ha dicho que ante esta situación prefiere un pacto entre PP y PSOE a que se produzca la continuidad en ese clímax ascendente de la coalición socialista-comunista con el apoyo de los independentistas y con concesiones ulteriores. Y que me parece, de nuevo, una posición o una actitud de generosidad esencialmente patriótica, creo. No se trata de generosidad con el PP o con el PPA, una actitud patriótica. Pero claro, luego ha llegado el señor Feijóo y después de esto ha empezado a hablar de lo del encaje, que vosotros, que sois los enterados en esto, decís que es terminología sorayesca o sorayita o como se llame. Bueno, claro, vamos a ver, es que si Feijóo, ante un ofrecimiento como este, ante unas palabras como estas, no lo entiende, y entonces pone el acento en aquello que es precisamente el riesgo que propicia la otra alternativa, pues entonces no lo sé, yo renuncio a entender nada. Rojo, 30 segundos. 30 segundos. Mira, a mí no me van a pedir consejo y tiene gente mucho más preparada que yo, seguramente el PP, que le aconseja. Pues no. Pero si yo tuviese que hacer una propuesta, tuviese que hacer una propuesta sería muy simple. Mira, si hay que ir a elecciones, listas conjuntas
un decálogo de 10 puntos básicos en que te pongas absolutamente de acuerdo y sin mezquindades decides quién va en las listas en función de su valía y te dejas de mamonadas, porque estoy de estos hasta aquí. Sí, y cuando señor. digo estos, me refiero del PP y del Vox. Buen colofón. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Os agradezco mucho vuestra presencia, vuestras opiniones, todavía más a ustedes, su paciencia y su interés. Les invito la próxima semana que estén pendientes de nosotros a las 10:30 de la noche del próximo sábado. Muchas gracias. Buen fin de semana.